Juan capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer, y nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leer esta primera parte, estos 4 versículos iniciales del capítulo 1 del libro de Juan, ¿sí? Y vemos que comienza hablándonos del verbo, ¿sí? El verbo, seguramente en todas sus Biblias, sea la versión que hayan leído, el verbo está escrito con mayúsculas, ¿sí? No es simplemente una acción, sino está hablando de alguien propio, ¿no? De alguien que no es más ni menos que nuestro Señor Jesús, que en ese tiempo inicial, no solamente que estaba con Dios, sino que tenía una participación, una tarea muy destacada dentro de lo que era la creación de todo. Dice la palabra que este verbo llamado Jesús era el origen y el creador de todo, es decir, todo lo que podíamos ver, todo lo que hoy en día pueden ver nuestros ojos, ¿sí? Está básicamente gestado desde el origen, que es Cristo mismo, ¿sí? Y desde su accionar, ¿sí? Todo lo que hizo Cristo es lo que ha sido creado en base a Él, ¿sí? Y por su clara mano de obra, ¿sí? Y vemos que también dentro de del significado, si quieren hacer unos lugarcitos ahí o agruparse un poco para que quienes llegaron puedan sentarse todos juntitos, hacen el favor. Bienvenidos los que están llegando. Y vemos que este verbo, ¿sí? Cuando vamos un poquito al estudio de la palabra, del significado de verbo, vemos que lo vamos a encontrar también como un sinónimo de logos, de palabra, ¿sí? Y palabra tiene que ver también con el medio por el cual Dios creó todo, ¿sí? Dios dice que por medio de lo que salió de su boca, en forma de palabra, ¿sí? Sonidos que conformaban un sentido que tenía que ver con la palabra expresada, y a partir de ahí se creó todo. Palabra y logos tiene que ver con un sinónimo acerca de lo que es verbo, ¿sí? Y vemos que este mismo pasaje, para quienes llegaron en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, estos versículos nos hablan que, el versículo 4 puntualmente, nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Es decir, no solo que Jesús era quien portaba la vida, sino que a través de Jesús y a través de la palabra que expresaba Jesús, los hombres regían su vida. Es decir, la vida de los hombres era guiada por la vida de Cristo a través de la palabra que salía de su boca, ¿sí? Y en ese tiempo inicial podemos ver claramente que estaba todo bien ordenadito, ¿sí? Dios creó lo que consideró que había que crear, ¿sí? Puso al ser humano para que gestionara, trabajara, ordenara, ¿sí? Llevara adelante el gobierno sobre lo creado, para el hombre creado inicialmente, ¿sí? La vida dependía justamente de la vida del Creador, ¿sí? Porque recordarán que ya de por sí el hombre fue creado con ese soplido de aliento, ¿sí? En su nariz, recibió ese espíritu que le dio vida, y a partir de ahí todo lo que hacía el hombre nacía de la voluntad de quien lo creó, ¿sí? Dios como creador era quien determinaba las cosas que el hombre, su creación, iba a llevar adelante, ¿sí? Y dentro de ese contexto iba todo bien clarito, bien ordenadito. Podemos ver que la cosa marchaba perfectamente cuando se llevaba a cabo de la forma en que Dios lo determinó, ¿sí? Ahora, dentro de este contexto quiero sumar un elemento de suma importancia en lo que es nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Lo que quiero agregar dentro de esto que hemos planteado inicialmente es lo que tiene que ver con la verdad, ¿sí? Verdad es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Es decir,
algo es verdadero cuando se puede afirmar lo que corresponde con una realidad. Es decir, cuando yo algo considero que es verdadero, cuando lo que estoy diciendo tiene relación y corresponde con lo real que estoy observando, ¿sí? Ahora bien, si desde ese concepto de verdad, si entendemos que para que algo sea verdadero, ¿sí? Lo que se expresa como verdadero tiene que tener relación con un hecho en concreto, con algo en concreto, algo creado de manera concreta, ¿sí? Algo que es lo que se observa para luego definirlo si es verdadero o no, nos vamos a dar cuenta que esto puede variar mucho, depende de quién es el que está observando eso real, ¿sí? Es decir, a ver, un ejemplo, a ver, hoy podríamos llegar a coincidir que hace frío, ¿no? Creo que uno más que otro. Ahora pensemos, entran dos personas, uno que viene de su casa, que estaba ahí al lado de la estufa tomando mates, sale de la estufa, viene a este lugar en donde no hay estufa, entra y dice, ¡ay, qué frío que tengo! ¿Por qué? Porque viene de un lugar en donde estaba con una mayor temperatura que esta. Ahora supongamos que a la par que viene esa persona también viene alguien, pero que nos cuenta que noche tras noche duerme en una plaza. Esa misma persona cuando entra a este lugar, ¿qué va a decir? ¡Uy, qué lindo que está acá! Y uno dice, ¿cómo puede ser? Que dos personas que entran al mismo lugar, uno diga qué frío que hace y el otro dice qué lindo que está acá. Si es el mismo lugar, es la misma temperatura, pero evidentemente son dos personas que vienen de vivir una realidad distinta, ¿sí? Entonces, por causa de vivir una realidad distinta, el concepto de verdad va a variar. Ninguno de los dos está mintiendo, ¿sí? Porque uno dice que hace frío y respecto a la temperatura que estaba viviendo esa persona que viene pegada a una estufa, está bien que diga qué frío que hace porque él venía de experimentar una mayor temperatura en la que se encuentra acá. Pero también es verdadero lo que dice aquel que vive a la intemperie con mucho frío y encuentra un lugar en donde no hay el mismo frío y dice qué lindo que está acá. Los dos están diciendo la verdad. Pero ¿por qué las palabras no son las mismas? Porque la realidad que viven los dos es distinta, ¿sí? Y eso es un concepto que debemos nosotros meditar muchas veces, que tal vez no entender eso en muchos casos nos lleva a discutir, a pelear entre nosotros, ¿sí? Cuando vemos que tratamos un determinado tema y no nos podemos poner de acuerdo. Y la pregunta que nos tendríamos que decir, ¿y por qué deberíamos ponernos de acuerdo? Cuando sobre lo mismo los dos tenemos distinta postura, ¿sí? A ver, para que las cosas vayan bien, no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Hay otros valores que están por encima de los acuerdos respecto a un objeto que se analiza, que tienen que ver con el respeto, con el deseo de llevar armonía, paz, ¿sí? El problema es cuando esos distintos puntos de observación, ¿sí?, me llevan a entrar en guerra, en discusión, en pleito, ¿sí? Porque yo puedo, a ver, voy a dar un ejemplo. Tengo ahí a Miguel, que él tiene un concepto deportivo, ¿no? Para él, River es algo, ¿sí?, importante. ¿Sí? Desde su punto de vista, pobre, él cree que es algo importante, bueno, ¿no? Ahora, el que mira un poquito más, más profundamente, con más detalle, ve que Boca tiene como una consideración mayor, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo el que doy. Ahora, podemos pensar distinto respecto a ese punto de vista, ¿sí? Ahora, el problema sería que nos terminemos peleando por pensar distinto. Podemos convivir con distintos pensamientos sobre ese mismo objeto que estamos observando, ¿sí? Pero el problema está cuando eso que estamos observando, ese desacuerdo nos lleva a una pelea, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Justamente el hecho de que la forma de interpretar la verdad, en nuestro caso, ¿sí?, no sea el motivo que nos separe, ¿sí? Ahora, ¿por qué en aquel momento, hablando específicamente de la verdad, por qué la verdad, ¿sí?,
no era un conflicto entre ese hombre creado inicialmente y su creador, porque la realidad que vivía el hombre, ¿sí?, no era una realidad que podía discutirse, ¿sí? Era una realidad que era aceptada por lo que Dios decía. Es decir, dice la Biblia que cuando Dios creó todo, ¿qué dijo al final? Dijo, y vio que todo era bueno y descansó, ¿sí? Es decir, Dios ya dio su punto de vista sobre lo real que estaba ahí sobre la tierra, ¿sí? Y Él dijo que era bueno. Y a partir de ahí, para el hombre, era bueno porque quien lo había creado lo había calificado como bueno. Entonces el hombre adoptaba eso como verdad porque salía de la boca de Dios, de un Dios verdadero. Entonces no había conflictos, había armonía. ¿Por qué? Porque el hombre no era quien juzgaba las cosas si eran buenas o malas, porque directamente recibía de parte de su creador el concepto de lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí? Lógicamente, ustedes recordarán, si hacen un poquito de memoria en lo que es la historia bíblica desde el Génesis, van a encontrar que esta forma en la que el hombre se manejaba respecto a la verdad que venía de Dios, tuvo una alteración bien clara y todos conocemos. Yo se los quiero leer en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 6. De todo voy a leer solamente el versículo 6 y ahí vamos a encontrar cuando este concepto de verdad se vio afectado, ¿sí? Y ya la verdad no fue vista solamente con dos ojos, sino ya hubo más ojos que son los que analizaban a la verdad, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Vemos que a partir de acá, Génesis capítulo 1, versículo 6, ¿está mal? ¿1.6? 16, a ver. ¿3.6? Ah, entonces copié el capítulo, me equivoqué, ¿no? Si lo encontraron, se los vuelvo a leer. 3.6. Bueno, nos dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? Ahora vemos que por este acontecimiento, ¿sí?, del cual primero Eva, ¿sí?, y después Adán transgredieron lo que Dios había estipulado como un requisito indispensable. ¿Para qué cosa? Para mantenerse con vida, ¿sí? Porque acá esto no era decir, bueno, vas a pagar una multa si vos haces esto que no te es permitido. Dice la Biblia que podés comer de todo menos de esto, ¿no? Ahora, transgredís ese punto, esa norma, esa regla. No es que con una multa se arreglaba, dice, porque de cierto morirás. Es decir, vos comes esto y con lo que vas a pagar es con la misma vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Una serpiente astuta tuvo el poder ¿de qué? ¿De mentirle? No, de engañarla, ¿sí? Porque acá la serpiente no mintió, sino que planteó una verdad a medias, ¿sí? Es decir, un engaño disfrazado de verdad, con el cual, ¿qué es lo que afectó en Eva? Su mirada, porque dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Sí? Hasta ese momento, Eva no se permitía ver a ese árbol como algo alcanzable y posible para ella. Ella no manejaba la posibilidad de participar de ese árbol porque vivía con la verdad establecida por Dios, que era no tocar ese árbol, ¿sí? Ahora, por alguien que contó una verdad a medias, ¿sí?, llamado engaño, pudo lograr ¿qué cosas? Que ese árbol se ha visto de otra manera. Para Eva ya ese árbol tenía otra forma, ¿sí? ¿Qué es lo que logró hacer?
es afectar justamente la visión de Eva, ¿sí? En ver ese árbol como algo que en realidad no tenía, no tenía nada de malo, ¿sí? Es decir, le contó la parte de lo que podía obtener de ese árbol, pero no le contó el precio que iba a terminar pagando por participar de ese árbol, ¿sí? Le contó lo lindo, es decir, vas a tener conocimiento, así como Dios conoce lo que es bueno y lo que es malo, vos también lo vas a tener, ¿sí? Pero no le mencionó aquella parte que Dios sí le recalcó que esto lo iba a pagar con su misma vida, ¿sí? Ahora, vemos que a partir de esa desobediencia, ¿qué es lo que también se ve afectado? Algo muy importante, de lo cual anteriormente dijimos, que el concepto de verdad en el hombre y en la mujer creado inicialmente, ¿sí? Era un concepto que venía claramente definido por Dios, ¿sí? Y ahora vemos que porque el hombre y la mujer participaron de un árbol que le provee conocimiento del bien y el mal, ¿qué es lo que termina afectando? El criterio acerca de lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque antes la realidad que veía el hombre y la mujer era la que Dios les mostraba. Ahora que ellos tienen la posibilidad de tener conocimiento y examinar lo que están viendo, tienen otro punto de vista distinto al que Dios les mostraba. Entonces, al cambiar el punto de vista, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar también? La verdad, ¿por qué? Porque Dios muestra una cosa, pero ellos están viendo otra. ¿Y por qué es lo que cambia el punto de vista? Porque cuando Dios los creó, lo creó con una función determinada, que es seguir la línea de lo que Dios iba a ordenar en cada momento, ¿sí? Ahora el hombre lo que buscó es independizarse de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo el hombre? Dijo, mirá, yo no quiero, a partir de acá no quiero que seas vos quien me diga qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Yo lo quiero experimentar por mí mismo. Es el típico comportamiento de un niño que va creciendo y dice, no, sí, papá y mamá me dijo que esto no lo tengo que hacer, pero a mí no me va a pasar nada, yo lo voy a hacer y vas a ver que no me pasa nada, ¿sí? Es normal que en aquella persona que va creciendo y ya no quiere depender de su papá dándole instrucciones, quiere independizarse y hacer las cosas por sí misma. Y esto lo vemos en el principio. Fíjense que el hijo pródigo, ¿qué es lo que hizo? Capturó sus bienes, pero los utilizó a su manera, no de la manera que el padre le hubiese instruido para utilizar esos bienes, ¿sí? Y esto que tiene que ver con la independencia de Dios es lo que hace también que la verdad que maneja, ¿sí?, el ser humano también sea una verdad independiente de lo que Dios considera, ¿sí? A partir de ahí, esta realidad justamente cambia y por consiguiente también cambia el concepto de la verdad, ¿sí? Ahora, ¿cómo podríamos definir este cambio? ¿Sí? Encontrábamos anteriormente una verdad establecida por Dios, una verdad que venía de lo alto, ¿sí? Una verdad que venía diseñada por una altura superior a todo lo creado, ¿sí? Y nos encontramos con una verdad que ya no está íntegra como venía de Dios, sino ya es una verdad que está afectada por lo que el hombre miraba, pero ya desde un estado de pecado. Es decir, el hombre a partir de ahora empezaba a ver las cosas, pero en una condición distinta. Es decir, todo lo que veía el hombre inicialmente lo iba a ver de la manera que Dios se lo mostraba y en un estado de inocencia. Por causa de la desobediencia, todo lo que iba a ver lo iba a ver con otra intención. ¿Por qué? Porque ya nace de un corazón que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que experimenta el hombre? Pasar de una verdad absoluta que viene de parte de Dios a una verdad relativa que el hombre quiso adoptar. ¿Sí? ¿Y por qué quiero definir estas dos verdades, ¿sí?, como absoluta y relativa? ¿Sí? Les quiero leer el significado de lo que es un tipo de verdad absoluta y un tipo de verdad relativa. Absoluta, el significado de la palabra absoluto nos dice que es algo completo en sí mismo, que no depende, ¿sí?,
de factores externos, ni tampoco puede ser afectado por esos factores externos, ¿sí? Es decir, una verdad absoluta es algo que está completo en sí misma, que no depende ni puede ser afectado por nada que lo rodee. Es decir, cuando Dios expresa una verdad, esa verdad no puede ser corrompida por nada de la tierra. Si Dios te dice, yo te voy a hacer libre, y vos te tomás de esa palabra, no hay nada de tu pasada, no hay palabras hirientes, no hay nada que hayan visto tus ojos que puedan tener el poder para que no se cumpla eso que dijo Dios. ¿Por qué? Porque lo que dijo Dios viene ordenado desde una posición en donde no interesa lo que pase aquí en la tierra. Lo que viene de Dios, desde el momento que Dios creó todo, dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Dios dijo, sea el hombre y sea el hombre. Es decir, todo lo que ordenó Dios se cumplió, ¿sí? Es decir, toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí?, tiene el poder para establecerse en donde Él lo determine. Ahora, esa verdad la consideramos absoluta justamente porque esa verdad no puede ser afectada por nada que a nuestro alrededor quiera venir a distorsionar. Es decir, si vos realmente te tomás de la palabra que viene de Dios, ¿sí?, que vas a encontrar una palabra que, aunque tal vez no coincida con lo que estás viendo vos, es decir, Dios dijo que quiere hacer algo nuevo en mi vida, pero yo me examino y digo, yo ya estoy hecho, ¿sí? Yo ya no cambio más, con todo lo que sufrí, con todo lo que tuve que padecer, con todas las cosas que hice mal. La verdad me cuesta creer que Dios pueda cambiar mi vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que estás haciendo vos? A una verdad absoluta que viene de Dios la estás relativizando con todo lo que te pasó en tus años de vida, ¿sí? Es decir, volvemos al significado, a una verdad que es completa en sí misma y que no depende ni puede ser afectado por factores externos, vos sí lo terminás haciendo. Es decir, vos haces que una verdad absoluta de Dios, incorruptible con nada de la tierra, lo afectes con cosas que vos le terminás dando poder. Es decir, Dios dice, quiero que seas una persona útil en esta sociedad, pero tal vez vos no podés creerlo porque le estás dando más poder a las veces que te dijeron que ibas a ser un inútil toda tu vida. Dios te dice, quiero que seas útil en mis manos, y te resuena por lo bajo, vos vas a ser un inútil y fracasado toda tu vida. ¿Y por qué esa verdad no tiene el poder para afectar tu vida? Porque vos le estás dando más poder a las voces que te dijeron que ibas a ser un inútil. Entonces ahí es donde viene la confrontación. Dios expresa una verdad absoluta que no depende de ningún factor sobre la tierra, ¿sí? Viene el poder para transformarte, pero vos elegís relativizar esa verdad con cosas que has vivido vos. ¿Y eso cómo se puede terminar relativizando? Porque vos elegís que tenga más poder lo relativo, lo externo. ¿Y por qué te digo relativo? Te quiero leer el significado de relativo. Relativo es prácticamente lo opuesto a absoluto, ¿sí? Relativo es algo incompleto que guarda relación con algo o alguien y es algo discutible. Es decir, lo relativo es algo que tiene mucha injerencia con factores externos. Es decir, a ver, ¿cómo podríamos decir? Un término muy utilizado, ¿sí?, para juzgar que algo es relativo, es decir, mirá, ¿vos creés que Dios puede hacer algo bueno en tu vida? Sí, lo creo, pero ¿sabés lo que pasa? Y no sé, esto y lo otro. Es decir, vos, si el Señor te llama para algo que quiera hacer a través de tu vida, ¿vos estás dispuesto a hacer? Y mirá, ahí depende, no sé, ahora estoy medio con problemas económicos, en mi casa no está todo bien, ando con problemas de salud. No, pero no te pregunté cuáles son los conflictos. Si Dios te llama a hacer algo, y mirá, ahí depende, no sé, de ahí que Él me llame y después vemos, después le contesto. Es decir, ese término depende muchas veces es el que utilizamos ¿para qué? Para relativizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es decir,
lo hago, pero antes lo tengo que relacionar con otros factores externos y veo, después saco la conclusión. Mirá, Dios me pide esto, pero déjame que vea cómo está esto. Empiezo a relacionar lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo relaciono con otras cosas. Si veo que lo que está alrededor mío me lo permite, le hago caso. ¿Sí? Si lo que está alrededor mío me da permiso, lo hago. A veces no es lo que está alrededor mío, a veces es lo que está dentro mío. Dios me dice, quiero desarrollar tu carácter, quiero darte dominio propio, ¿sí? Y es ahí donde nosotros decimos, sí, bueno, depende, pero mientras no me hagan enojar, yo estoy dispuesto a ser más manso. No, si Dios quiere desarrollar tu carácter, ese desarrollo va a estar por encima de los factores externos que te quieren impedir a lograrlo. Y es ahí donde vos tenés que decir, sí, Dios, yo quiero hacer la voluntad, quiero hacer tu voluntad, pero en mi casa no me ayudan, en mi trabajo me tienen loco. Si yo reacciono es porque los demás me provocan. Es decir, vos por un lado querés ser como Dios te pide, pero vos le estás dando más lugar a los factores externos que terminan impidiéndote que vos seas como Dios quiere. Es decir, el pedido de Dios que viene de lo alto, ¿sí?, para formarte, vos le restás importancia, trascendencia, influencia en tu vida, porque hay otros factores externos a los cuales vos todavía le seguís dando mayor poder. Es decir, yo quiero ser como Dios quiere, pero está hay tantas ofertas alrededor mío, está tan tentador esto que me está pasando. Yo quiero serle fiel a Dios, pero es difícil. Es decir, ¿es difícil por quién te lo pide o es difícil por lo que te rodea? Vos te tenés que preguntar, decir, no. ¿Quién es el que hace la cosa difícil? ¿El que te lo pide o el que le toca obedecer? Es decir, si Dios te está pidiendo algo y te dice, quiero que vos vivas para tu Creador, ¿sí? Vos tenés que entender que el que te lo está pidiendo no te está diciendo, hace esto y arreglate como puedas. No. Yo te envié a mi hijo para que vos tengas una vida nueva y ahí a partir de ahí puedas hacer lo que yo te pido. Es decir, si vos querés hacer mi voluntad desde una naturaleza afectada por ese Adán y Eva que participaron de ese árbol, olvídate de hacerlo. Olvídate de querer obedecerme cuando vos, tu vida rige alrededor de una naturaleza afectada por el pecado, ¿sí? Es Dios quien te está diciendo, no. Yo te ofrezco una nueva vida a través de mi Hijo para que en esa nueva vida vos tengas conciencia que a ese nuevo hombre que quiero formar en vos, a esa nueva mujer que quiero formar en vos, tiene todos los recursos necesarios en Cristo para ver que mayor es el poder que viene de arriba que lo que se opone a tu alrededor. ¿Sí? Es decir, vos tenés que entender que cuando vos elegís vivir tu verdad, ¿qué es lo que te puedes encontrar? Que vos mismo estás determinando que un montón de factores externos alrededor de tu vida, ¿sí?, sean quienes le den la forma a lo que para vos es verdad, ¿sí? Si dijimos anteriormente que depende de la realidad que viva cada uno, va a ser el concepto que elabore acerca de una verdad, ¿sí? Cuando vos elegís decir, yo quiero vivir mi verdad, no la de Dios, vos lo que estás diciendo es, quiero vivir mi verdad, y la realidad es que mi verdad va a ser la que mi entorno me permita vivir. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser tu verdad? La que tu estado de ánimo te permita vivir. A ver, ¿nunca manejaste doble vara para tomar decisiones? Acerca de la justicia, por ejemplo. Cuando alguien te hace algo malo a vos, ¿qué tipo de justicia querés que se considere? Ahora, cuando el que te equivocás sos vos, ¿sos de exigente de la misma manera que cuando se equivocan en contra tuya? Si alguien viene y te ofende, ¿sí? Vos, la vara con la que medís esa ofensa, ¿es la misma que cuando vos ofendés? ¿O
Si te equivocás vos, y bueno, soy ser humano. Cuando se equivocan lo de verdad, dices, no me puedo hacer lo que me hizo. ¿Qué le hice yo de malo? ¿Por qué me hace tal cosa? Es decir, lo que exigís vos de los demás, ¿es lo mismo que vos te exigís cuando te relacionás con los demás? ¿O manejás distintas varas de justicia? Acerca del perdón. Cuando vos pedís perdón y el otro no te lo acepta, ¿sí? ¿Actuás de la misma manera cuando alguien te pide perdón y vos no lo aceptás? ¿Tenés la misma facilidad para perdonar que para pedir perdón? Tal vez cuando nosotros hicimos una macana que nos puede costar caro, el miedo nos puede llevar a pedir perdón, ¿sí? Ahora, cuando alguien se equivoca con nosotros, ¿el perdón lo manejamos de la misma manera o depende quién es el afectado? Es el lugar que yo le voy a dar al perdón. ¿Por qué doy estos ejemplos, ¿sí? Cortitos? ¿Sí? ¿Por qué cito estos ejemplos? Porque la realidad es que lo que consideramos como verdad muchas veces tiene que ver lo que estemos viviendo, es decir, la situación en la que estamos. De hecho, el deseo de vivir verdad muchas veces está ligado al ánimo, al estado emocional del momento. Es decir, no es lo mismo el vocabulario de alguien que está tranquilo a quien está enojado. Seamos sinceros, a ver, ¿el dominio de la lengua es el mismo cuando uno está tranquilo o cuando está enojado? ¿Las palabras que uno expresa son las mismas? El espíritu que portan las palabras que expresamos cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, ¿es el mismo? Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, es decir, es muy arriesgado que yo adopte como verdad lo que para mí es verdad, sabiendo que el concepto que yo voy a adoptar de verdad va a estar muy ligado a lo que me esté pasando alrededor mío. Yo no soy una persona, naturalmente hablando, que tengo, ¿sí?, la firmeza como para decir, estos principios, estos valores, los voy a mantener sea cual sea la situación que me toque vivir. Desgraciadamente el ser humano, cuando se habla de valores, desgraciadamente el ser humano sin Cristo, ¿qué es lo que experimenta? Que sus valores tienen precio. No, para mí, yo antes que nada, la honestidad es lo primero. Para mí lo primero es la familia, para mí lo primero es el trabajo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado expresiones tan convincentes que de repente pasó algo, ¿sí?, inesperado, y eso que sonaba tan convincente no se pudo mantener? Porque la realidad del hombre es así, su verdad, ¿sí?, es muy inestable, su verdad está dependiendo de demasiadas cosas que pasen alrededor suyo. Ahora, cuando nosotros decidimos decir, yo no quiero vivir una verdad tan inconstante que no puedo mantener, yo quiero vivir no solamente una verdad absoluta que viene de Dios y que tiene el poder para establecerse por encima de todo, sino que además quiero vivirla en una nueva vida, porque sé que en una vida afectada por el pecado, constantemente yo voy a estar recurriendo al conocimiento que me proporcionó ese árbol en el pasado. Vos no tomaste ese fruto que tomó Eva y Adán, ¿sí? No tomaste ese fruto, pero sí heredaste esa desobediencia que participaron ellos. Es decir, muchas veces vos vas a tener la oportunidad de obedecer a Dios una vez que Él te revela su palabra, pero simultáneamente vos vas a experimentar internamente, es decir, Dios me reveló que es esto lo que yo quiera que haga, ¿sí? Pero paralelamente hay algo en mí que me está llevando a que yo recurra al conocimiento de lo que para mí es bueno y malo y recién ahí tomar la decisión. Es decir, a ver, pensá, Dios te dice, quiero que perdones a tal persona, pero vos por otro lado, ¿qué haces vos? Empezás a recopilar información y decir, a ver, ¿qué me hizo esta persona? Esto, y la verdad no sé si lo puedo perdonar. Y tu problema no es tanto perdonar o no perdonar. Tu problema es cuando querés traer un montón de datos de lo que has experimentado, de lo cual Dios te quería hacer libre mediante ese perdón. Pero ¿qué haces vos? Fíjate la insensatez del ser humano. Dios te dice, te quiero hacer libre,
de ese problema que tenés con tal persona y lo que quiero utilizar para que seas libre es el perdón. Y uno dice, qué fácil, me tomo esa pastilla y listo, estoy curado. Pero ¿qué uno hace? Agarra la pastilla del perdón, antes de tomarla, ¿qué dice? Pará, ¿pero qué me hizo este? Me hizo esto. No, qué pastilla, no la tomo nada, sigo enojado. Dios nos da la oportunidad de ser libres, ¿sí? A través del perdón. ¿Y uno qué hace? Empieza a recordar, ¿sí? A recordar todo lo que originó ese problema, esa diferencia, y en vez de uno acercarse a la solución, se vuelve a acercar al problema original. ¿Se entiende el enfoque? Es decir, cuando Dios te transmite algo que viene de parte de Él con el poder suficiente para provocar lo que Él busca, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? A ese poder que viene de Dios lo empezamos a comparar con otras cosas a las cuales terminamos dándole más valor. Es decir, Dios dice, te quiero hacer libre de esto. Pero cuando vos elegís recordar todo lo que te llevó a estar mal, indirectamente, ¿qué estás diciendo? No, la verdad me acostumbré tanto a estar mal con esa persona que ahora tengo la oportunidad de estar bien, pero ya me adapté, ya hice que ese enojo con esa persona sea parte de mi vida. Entonces es ahí donde empezamos a acumular un montón de cárceles a las cuales Dios nos quiere hacer libre, pero nosotros elegimos mantenernos por causa de que para nosotros termina siendo más importante lo que nos rodea que lo que viene de Dios, ¿sí? Y Dios nos dice, ¿sí? Porque este tipo de problemas que se generan no solamente en las personas que no creen en Dios y quieren vivir su propia verdad, también se generan dentro de personas que quieren vivir la vida en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios te revele algo, es para que a partir de esa revelación vos ya actúes. Cada vez que Él te enseña algo, no es para que lo acumules, lo guardes y sigas con lo que para vos es verdad. Es decir, cada vez que Él te muestra una verdad, ¿sí? Cada vez que Él permite que un velo caiga y vos puedas ver algo que no estabas viendo, es tu oportunidad de que algo en tu vida cambie. Si vos, a pesar de saber lo que es bueno, decidís guardarlo y seguir viviendo como vivías antes de saber lo que era bueno, no solamente que ese concepto nos lleva a pecado, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, sino que además es quitarle valor a lo que Dios nos enseña. Es decir, si Dios te dice, esto es bueno, ¿sí? Pero vos elegís, sí, no, es verdad, sí, está bueno, pero ¿sabes qué? Déjame así como estoy. Lo que está diciendo es, esa verdad de Dios la voy a guardar y voy a seguir viviendo la mía, ¿sí? Y eso no es solamente para alguien que no conoce a Dios, sino eso puede pasar aún dentro de alguien que está en el camino de Dios. Y mucho peor también cuando las iglesias son formadas a través de verdades relativas. Porque esas verdades relativas, ¿cómo se hacen relativas cuando las verdades empiezan a establecerse por intereses propios? Es decir, a ver, sí, yo sé que Dios quiere esto, esto y esto, pero si yo digo esta verdad, se van todos de la iglesia. Si yo digo esta forma de verdad, nadie pone ofrenda. Si yo digo esta verdad, me empiezan a sacar cuero por otro lado. Entonces, es decir, vos ya empezás a compartir una verdad, no pensando de dónde viene esa verdad, no pensando que esa es la verdad que se tiene que establecer en la iglesia de Cristo, sino estás expresando una verdad que a vos te deje bien parado, que te genere lo que vos estás buscando y no lo que Él está buscando. ¿Se entiende? Y eso a nosotros nos tiene que hacer recapacitar y decir, Señor, guardame de ese tipo de verdades, porque no solo no las quiero vivir yo, sino no quiero que sean las verdades que se vivan en mi hogar, que no sean las verdades que se vivan en tu iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra participación para evitar que ese tipo de cosas pasen. Y les quiero cerrar con lo que nos dice el libro de Génesis, pero ahora sí, el versículo... en Génesis no, en Juan, en capítulo 1. Hoy habíamos leído Juan capítulo 1, los primeros versículos. Ahora quiero pasar al versículo 14 del libro de Juan. Espero no haberme equivocado, dígame usted. Versículo 14, si lo encontraron, se los leo. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Arranqué bien? ¿Sí? ¿10 puntos?
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que consideró Dios necesario? ¿Sí? Que para que nosotros podamos ser libres de esas verdades relativas, Dios tenga que hacerse carne, venir a la tierra y enseñarnos lo que es su verdad absoluta. Es decir, el hombre, con tantos años de una mente corrompida por el pecado, ya perdió lo que era esa comunión íntima en donde el Creador hablaba y la creación obedecía. En el camino hubo muchas generaciones que se acostumbraron a vivir en un estado de pecado, ¿sí? Ya recuerden que el pecado es separación, ¿sí? Entonces, todas estas generaciones antes de Cristo, ¿qué es lo que experimentaron? Una vida separada de Dios por causa del pecado. ¿Y qué es lo que determinó Dios? La necesidad que venga Cristo y que se haga carne, justamente para que podamos recuperar a través de Él lo que es la verdad absoluta de Dios por encima de las verdades relativas, ¿sí?, que el ser humano estaba acostumbrado a vivir. Es decir, verdades que prevalezcan por encima de las excusas, porque vamos a definirlo así, esas verdades relativas son excusas en donde yo quiero hacer esto, pero por causa de esto no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? No, yo te quiero traer una verdad que viene de lo alto. Es decir, entendamos que Dios es un Dios soberano. La soberanía es un poder que está por encima de cualquier otro poder, ¿sí? Entonces, verdades que vienen de un rey soberano se establecen por encima de cualquier otro tipo de verdad que haya sobre la tierra, ¿sí? Y cuando vos entendés eso, ¿qué es lo que vas a poder comprender? Que por más que alrededor mío haya un montón de verdades, y digo entre comillas verdades, ¿sí?, que te quieran hacer creer algo, ¿sí?, ajeno a lo que es la voluntad de Dios, eso es justamente lo que vos tenés que desechar y aferrarte solamente a la verdad que viene de parte de Dios. Porque esa verdad, por venir de un rey soberano, ¿sí?, no se puede sujetar ni someter a ninguna otra verdad terrenal. La verdad de Dios se establece por encima de cualquier otra autoridad, ¿sí? Entonces, cuando vos decís, Señor, yo en este tiempo quiero aferrarme a tu verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que todos estos años de vida le he dado demasiado valor a las cosas que pasaron alrededor mío y veo la consecuencia. Veo los malos ejemplos en mi hogar, en mi barrio, en mi trabajo, en la escuela. Veo demasiada información que viene justamente a afectar mi visión con respecto a lo real que estoy viendo. Y quiero dejar de ver todas las cosas como las estoy viendo. Y la única forma que vos empieces a ver las cosas de una manera verdadera, absoluta, es que empieces a ver todo con los ojos de Cristo. Y tenemos esa gran posibilidad de ver todo a través de los ojos de Cristo, como muriendo a nosotros y resucitando con Él. Es decir, no es simplemente un beneficio morir con Cristo para resucitar con Él, es una necesidad. Vos no pasás por esa experiencia de fe y lo que vas a hacer es que toda la película que veas alrededor de tu vida la vas a ver con ojos afectados por un montón de factores externos que te tocaron vivir, ¿sí? Entonces, quiere decir que vos podés terminar corriendo una carrera en esta vida, los últimos años de tu vida, y ver que toda la realidad que viviste era una realidad muy distinta a por la cual Dios te creó. Dios te creó con un propósito, pero resulta que todos los años que transcurriste sobre la tierra los viviste para un propósito distinto. ¿Cuál es ese propósito distinto? Lo que los factores externos te obligaron a formarte. Es decir, vos no podés ser lo que los demás te obligan a ser. Vos no podés ser un barro que miles de manos te den forma. Vos sos un barro que solamente una mano es la que te tiene que formar. No podés ser una persona tan accesible a que cualquiera con su estado de ánimo ahí transitorio venga y aporte su granito, su mano ahí para darte forma. Es decir, no podés ser una persona que llegue a determinada etapa de la vida y tenga la forma que los demás quisieron darte. No, tu vida es tu vida. No es justo que el Creador te creó
para algo bien específico, para algo bien claro, te creó para Él. Y no puede ser que alguien que te creó para Él, de repente esté viendo que esa creación está viviendo para los que te rodean y no para su Creador. Vos no podés llevar adelante una vida, ¿sí?, que esté dándole placer a los que te rodean. Y porque digo, darte placer no es que le hagas gauchada a los demás, no, que el que te quiere ver mal lo logre, que el que te quiere maldecir lo logre, que el que te quiere hacer sentir una basura también lo logre. No puede ser que todos los que te rodean tengan el poder suficiente para afectar tu vida por encima de lo que Dios quiere afectarla. ¿Se entiende lo importante que es empezar a adoptar como forma de vida una verdad absoluta que viene de Dios por encima de cualquier otra verdad que se quiere establecer alrededor nuestra? ¿Sí? Dice que este verbo que se hizo carne vino a nosotros, habitó entre nosotros, ¿en qué forma? Lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Este Cristo vino lleno de verdad. Y alguien que está lleno no tiene espacio para agregarle más nada. Cuando vos estás vacío, es muy fácil que venga alguien y aporte lo que tiene ganas de aportar en tu vida. ¿Sí? Cuando vos te sentís que algo te falta y ese lugar vacío, no dejás que sea Dios quien lo llene a través de su Hijo, ¿sí? Vos lo que estás haciendo, le estás contando al mundo, estoy vacío, así que el que tiene ganas de aportar algo en mi vida, venga, acá hay lugar. ¿Y saben cuántas personas andan en esta vida cargados de lo que los demás quisieron cargar y no de lo que Dios quiere depositar en nosotros para llenarnos? Dios nos quiere llenar de su Hijo, porque en su Hijo está la verdad de Dios, en su Hijo está la voluntad del Padre, en su Hijo está el propósito revelado. ¿Sí? Nosotros somos seres creados por Dios, no en vano. Dios no nos creó porque no tenía nada que hacer. Dios nos creó para sentir placer como lo sintió por su Hijo amado. ¿Y cómo podemos hacer para darle placer al Padre? Es justamente que el Padre vea a su Hijo en nosotros, enseñándonos a darle placer al Padre, ¿sí? Dejando que Cristo, como fue el Hijo amado, el que le dio placer ver a su Padre, que ese mismo Cristo nos enseña a vivir para que nuestra vida también sea una vida de placer para el Creador, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dejar de vivir para lo que la sociedad, las corrientes de este mundo, el pasado, es decir, hay demasiada información que llegó a nuestra base de datos, hay demasiada influencia a la que le dimos poder, ¿sí? Y que la realidad podemos examinar y darnos cuenta que no nos trajo nada bueno. Es tiempo que digamos, Señor, yo desecho cualquier tipo de formación que viene a mi vida sin tu consentimiento, solamente porque yo le di lugar, ¿sí? Desecho cualquier formación que vino a mi vida y quiero solamente que sea tu mano la que me dé forma. Quiero que seas vos el único que diga lo que es bueno y lo que es malo. Desecho ese conocimiento que proveyó el árbol de la ciencia del bien y el mal por la desobediencia original. Desecho ese conocimiento. Solamente quiero conocer lo que viene de tu palabra. No quiero otro conocimiento porque sé que ese conocimiento a la larga es engaño. Muchas veces me va a hacer creer que estoy en la verdad, pero sé que al final es camino de muerte. Y desecho todo ese tipo de verdad, porque sé que a la larga, ¿sí?, me separa de vos, no me acerca, ¿sí? Y por eso te quiero justamente cerrar con esto, ¿sí? Con esta lección, que seas vos quien elija qué tipo de verdad vivir. Si una verdad absoluta que se impone por sobre todas las cosas, una verdad relativa a la que tiene que someterse a todo lo que te rodea. Sos vos el que elegís. Es decir, yo quiero vivir una verdad que voy a hacer un barrilete sin cola, ¿sí?, para donde me lleve el viento voy a ir, o voy a hacer una verdad que esté establecida, fundada sobre un Cristo que viene de lo alto para darme la firmeza y el propósito verdadero por el cual fui creado. ¿Sí? Eso está en nuestras manos, ¿sí? No creas que porque el mundo te formó de una Manera, ¿sí?, hay cosas que ya vas a morir así. No. Dios
tiene el poder para crear todo, ¿no te va a poder cambiar la forma en algunas cosas? ¿No te va a poder corregir lo que el mundo distorsionó en tu vida? ¿Sí? Peor todavía, ¿no? Ni siquiera es que corrige lo que está mal en vos, lo quiere hacer nuevo. Es decir, si vos pensás, no, esto está mal en mí, bueno, mirá qué beneficio que tenés, que no es solamente que Dios quiere corregir, quiere, al contrario, quiere hacer que todo sea nuevo y que a partir de esta nueva vida, ¿sí?, vos puedas ser lo que tu Creador determinó para tu vida, ¿sí?